Bienvenidos a La Visconversa, el podcast del Güero de las Nieves con el Güero de las Nieves y eventualmente con uno que otro invitado, donde nos daremos cuenta que el mundo está de cabeza, el Güero de las Nieves está de cabeza y eventualmente también los invitados están de cabeza. Esto es A La Visconversa, el podcast. ¡Ya, güero! ¡Deja de estarle haciendo la mamón! Pues mis queridos güeros, nuevamente gracias por estar conmigo en este podcast que se llama A La Visconversa. Definitivamente me da mucho gusto recibirlos en este espacio, ya es el episodio número 2 de este podcast, así es que vamos a darle, vamos a entrarle, porque a final de cuentas eso venimos, a hablar de cosas importantes, o cuando menos de cosas interesantes, si no son cosas importantes, cuando menos de cosas interesantes. Y uno de los temas que está causando furor y sensación justamente ahorita en estos momentos, cuando menos en México, es el tema de la educación y el magisterio, ¿no? Definitivamente. Esto debido a que estamos ya llegando al final del ciclo escolar. Ya se están terminando las clases, propiamente dicho. Empieza toda esta jiribilla, toda esta, pues no sé cómo decirlo, pero esta efervescencia quizás sería el término más adecuado para hablar de esto, donde empiezan a preocuparse ya las personas por las calificaciones finales, conseguir la toga, conseguir el birrete, empezar a conseguir, ahorita que ya lo permite la situación del confinamiento, bueno, pues conseguir el salón para hacer el festejo de que ya salió de la escuela el muchacho, ya salió de la escuela la muchacha, el niño del kinder ya se graduó y es necesario hacer una comilona. No sé si esto pasa en otros lugares de América o del mundo, pero cuando eres en México esto sí es muy común. Incluso ver a niños recién salidos del jardín, del kindergarten, con su birrete y con su toga, tal cual como unos grandes universitarios, lo cual a mí evidentemente no se me hace tan, pues no sé, tan deseable quizá, porque creo yo que lo importante es inculcarle o decirle a los niños del kindergarten que a pesar de que terminaron el jardín, pues bueno, no se han graduado definitivamente, sino más bien están pasando por un estadio más, en una que lo que importa es que lleguen hasta más allá de la universidad, ¿no? Que tengan un posgrado, que hagan una maestría, un doctorado, en fin, pero bueno, qué sé yo. ¿Quién soy yo sino su amigo y servidor, el abominable Güero de las Nieves? Y que solamente está vertiendo una opinión. No quiere decir que yo tenga la razón de todo, pero bueno, al menos esa es simplemente mi opinión. Y aprovecho este momento definitivamente, mis queridos güeros, mis queridos güero believers, para dejarla y decirla ahí. Pero bueno, como regresando a lo que estábamos, pues ya estamos en este momento de efervescencia, de buscar el lugar, buscar la manera de la foto también incluso, ¿no? La foto de la generación, los que ya se están graduando y los que no, pues bueno, van a pasar de un nivel educativo al siguiente, ¿no? Esperemos que todos pasen. Bueno, sí, en México sí, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero en México sí está garantizado que todos los que estaban en primero pasarán a segundo, si no estaban en segundo pasarán a tercero, en fin, pasarán al nivel inmediato superior. Pero, y precisamente es que en este momento donde empieza esta cuestión de la efervescencia, donde algunos muchachos, muchachas, chiquillos y chiquillas, como decía aquel botón, van a entrar a las escuelas, es el momento donde la comadre va a buscar a la comadre. Ay, comadre, comadrita, dígame, ¿qué maestro me recomienda de tal escuela? Y es donde empiezan a hablar, empiezan a darse las recomendaciones de los maestros, empiezan a decir, pues a mí la maestra fulana de tal me parece muy buena, a mí el maestro fulano de tal me parece malo, ya no faltará aquel que diga, pues mira, en la escuela en la escuela Mártires de la Reforma Educativa, el maestro Pepito no les enseña nada, pero les pone 10 siempre y eso les permite no perder la beca. O habrá otros que digan, no, ¿qué pasó, comadrita? Ya en la escuela Héroes del Lago de Chalco, está la maestra Rupertita, y la maestra Rupertita es muy exigente, les deja mucha tarea. Y empiezan a ver este tipo de pláticas, este tipo de intercambio de información, mis queridos güeros, y está la recomendación de los maestros por medio de los papás de los alumnos. Pocas veces le preguntan al alumno, déjenme decirles que pocas veces le preguntan al alumno, oye, ¿cómo va tu maestro? ¿Cómo va tu maestra? Porque evidentemente el alumno quizá puede ser
ya es muy temprano, oigan, ya está cantando los gallos. Puede ser que el alumno tenga poca, bueno, tenga una información, no información, tenga más bien una impresión diferente a su maestro. Pero bueno, pero que en sí, ¿qué es un maestro, mis queridos güeros? Ustedes se preguntarán en este momento, estarán preguntándose qué cosa es un maestro, y para eso está aquí su amigo y servidor, el abominable Güero de las Nieves, para decirles, cuando menos desde mi opinión, qué cosa es un maestro. No, bueno, no es cierto. En este caso sí me fui a investigar a lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Y pues un maestro, ¿qué es? Un maestro es aquella persona que se encarga de transmitir el conocimiento a otras personas. En México también existe otra acepción, al menos para la palabra maestro, y esta es para aquella persona que sabe mucho, para aquella persona que tiene dominado un tema, un oficio principalmente, también se le conoce como maestro. Cuando menos entre la albañilería, los albañiles tienen al maestro albañil, que es el que sabe hacer todo el trabajo, el que sabe hacer algunas cosas muy técnicas, muy importantes, y después vienen una serie de ayudantes o aprendices, o chalanes, como se les conoce en el argot popular en México. Y esta definición, al menos de maestro, ayudante, alumno, aprendiz, también se emplea en otras artes. Por ejemplo, en la carpintería está el maestro carpintero, y están sus aprendices que todavía no han logrado dominar muy bien la técnica. Entonces un maestro es el que hace, el que tiene una maestría, si no bien por estudios, por grado académico, o al menos la experiencia le ha dado esa maestría. Y justamente es esta parte de decir que un maestro es alguien que ya domina todo el conocimiento y tiene la capacidad de transmitirlo. Entonces, un maestro es un transmisor, pero también es conductor del conocimiento. Fíjense qué bonita expresión me acabo de inventar, así al hilo, le acabo de hilvanar esta expresión, en la cual el maestro es un transmisor, pero no solo transmisor, sino también es conductor del conocimiento. Es decir, el maestro es el que se encarga de decir, no, chamaco pendejo, por ahí no va el asunto, tienes que ver por este lado, o no, aprendiz pendejo, así no se afila el formón, en el caso de los carpinteros, evidentemente, de mis queridos güero believers, pero el maestro es el que se va a encargar de transmitir el conocimiento, pero también ir conduciendo el conocimiento. Es el que se va a encargar de buscar que el conocimiento que él tiene no se pierda, sino siga vigente, siga transmitiéndose de generación en generación. Y lo importante, cuando menos, eso es importante en un taller, es que el conocimiento que el maestro le ha dejado al aprendiz, el aprendiz después se convierta en maestro y también tenga sus propios aprendices, y así siga pasándose el conocimiento de generación en generación, no de generación, sino de generación en generación. Este procedimiento lo vimos, por ejemplo, en los grandes maestros del Renacimiento, en aquellos maestros de la pintura, como el gran Leonardo da Vinci aprendió de su gran maestro del Verrocchio, y a su vez él pasó ese conocimiento de la pintura y el uso de los materiales, de los pigmentos, a otro de sus alumnos, de sus aprendices. Pero pues bueno, ¿por qué es importante entonces hablar de los maestros o del maestro, mis queridos güeros? Ustedes se preguntarán, y evidentemente aquí está su querido y amable, además, servidor, el abominable Güero de las Nieves, para platicar de esta situación, ¿no? ¿Por qué es importante un maestro? Pues bueno, porque ya lo habíamos dicho, un maestro es aquel que se va a encargar de transmitir y conducir el conocimiento, definitivamente, evitar que este conocimiento se pierda, para evitar que este conocimiento se pierda en la oscuridad de la ignorancia, ¿no? Qué bonitas expresiones me estoy aventando, mis queridos güeros. Me sorprendo a mí mismo de hablar de esta manera, ¿no? Un maestro se va a encargar de evitar que el conocimiento se pierda en la oscuridad de la ignorancia. Qué bonito, qué bonito, mis queridos güeros, definitivamente. Pero bueno, el maestro también, si ya hablamos en una cuestión ya no meramente de
de un arte, de un oficio, sino hablamos de una cuestión académica, de una cuestión a lo mejor incluso de organización del Estado hablando de un país, ¿no? Del gobierno de un país, pues bueno, el maestro es muy importante porque es el que se va a encargar de formar y de educar a las nuevas generaciones, a los nuevos integrantes del país, ¿no? Las nuevas generaciones, es decir, el país del futuro va a pasar forzosamente por las manos de los maestros. Y pues también hay que reconocer entonces que la educación es meramente un mecanismo de control. En la misma manera en la cual el maestro, más bien, en la misma manera en la cual el Estado tenga la definición de su educación, va a ser la misma manera en la cual el maestro va a educar a esos alumnos, ¿sí? No hay que perder esto de vista, porque realmente esto es muy importante. Si el Estado, cualesquiera que este sea, si el Estado, el gobierno de un país, cualquiera que ustedes se imaginan, tiene la necesidad de crear nuevos ciudadanos que sean críticos, que sean reflexivos, que sean autodidactas, bueno, la educación de estos niños, de estos futuros ciudadanos, va a ir encaminado en ese sentido, y el maestro va a tener que responder definitivamente a esas necesidades propias del gobierno, propias del Estado. Vamos a hablar en términos reales, va a responder a las necesidades del Estado. Por eso es que decimos que la educación es un mecanismo de control de las siguientes generaciones. Por eso se ha hablado mucho del fracaso de la educación en México, por ejemplo, porque se ha dicho que está sumida en un atraso la educación, que realmente los maestros no dan una educación que requiera el pueblo mexicano. Y yo no pondría en duda, mis queridos güero believers, les diría, eso no es cierto. Yo creo que el modelo educativo en México está funcionando bien, pero está funcionando bien para las élites que gobiernan, ¿no? Están creando unos nuevos ciudadanos que no razonen, quizá, que no reflexionen en el estado actual de las cosas. Sin embargo, pues bueno, ha habido por ahí algunos chispazos de algunos maestros de decir, hey, esto no está funcionando bien, hey, esto está mal. Y es que curiosamente el maestro tiene que ser, o el maestro debe ser una persona que sepa, que razone, que reflexione, porque es el que va a necesitar transmitir el conocimiento, y no solo transmitirlo, sino conducirlo, ¿eh? Recuerden esta frase, sabes que la voy a tener que patentar, si es que no registrar en propiedad intelectual, porque me gustó muchísimo, pero no sé si a alguien más ya se le haya ocurrido. Yo creería que sí, no creo ser un iluminado, pero me parece interesante, ¿no? El maestro no solamente va a transmitir el conocimiento, sino que también lo va a ir conduciendo. Entonces, aquí es importante la figura del maestro, y por eso como que hay todo un gremio, cuando menos en México, en el país de la República Mexicana, que se está encargando de la educación de las próximas generaciones. Pues digo, esto es loable, definitivamente muy loable, porque las próximas generaciones necesitan llegar preparadas a su edad adulta, y tienen que llegar preparadas a darle la fuerza y el vigor necesario al país que vamos a necesitar en el futuro. Y entonces es donde toma el valor, o toma el valor preponderante el maestro, porque el maestro de hoy es el que está preparando, está construyendo con sus manos, con su saber, con esa conductividad del conocimiento, está construyendo el México, o el país del futuro, definitivamente. Y entonces, como se dio cuenta el Estado mexicano que esto era necesario, se dio a la tarea de crear la Secretaría de Educación Pública, y uno de los más grandes secretarios de Educación Pública que ha habido en el país fue pues nada más ni nada menos que José Vasconcelos, un hombre bastante preparado y que tenía mucho que decir y mucho que hacer con respecto a la educación en México. Y pues bueno, como bien lo sabemos, el país México está dividido en entidades federativas o en estados. Cada estado, cada entidad federativa, que son 33, si mal no recuerdo ya la fecha, porque Ciudad de México dejó de ser Distrito Federal y también es una entidad federativa, perdón. Pues bueno, cada entidad federativa tiene su propio secretario de Educación. Y bueno, esto es tan folclórico como cualquier cosa que haya en México, déjenme decirlos. Y es que les tengo que decir algo aquí bastante interesante, ¿no? En el estado de Veracruz, el actual secretario de Educación del estado de Veracruz, de la Secretaría de Educación de Veracruz, me parece que esa es su denominación,
Es un individuo del cual evidentemente no voy a decir su nombre, pero ustedes lo pueden googlear si así bien lo desean. Pero curiosamente el secretario de Educación en el estado de Veracruz tiene un pasado de stripper. Y algunas voces se levantaron, unas voces se levantaron y dijeron, no, ¿cómo es posible que un individuo que tiene estas características sea el actual secretario de Educación en el estado de Veracruz? Y yo, mis queridos güeros, en algún momento sí me sentí contagiado por ese sentimiento de decir, evidentemente, ¿cómo es esto posible que esté pasando en un país tan avanzado como lo es la República Mexicana, los Estados Unidos mexicanos, que es la denominación que tiene nuestro país, o mi país, que es México? Y me sentí un poco ofendido, ¿no? Pero pues bueno, a final de cuentas, después razonándolo de una manera muy, de una manera muy objetiva, dije, definitivamente esto es bueno para el magisterio, ¿no? Mis queridos güero believers. Y es que si lo pensamos de una manera objetiva, sin estar, sin ser visceral, pensándolo tranquilamente, no sé, con una tacita de café, si a ustedes les gusta el café, pues bueno, con una tacita de café, el cigarrito, como para meditar bien, o a lo mejor ahora ya sentadito en la paz del baño, ahí sentado, meditando qué es lo que sucede con el devenir histórico de la educación en el país. Pues bueno, uno lo piensa de esta manera y dice, oye, ¿por qué no? Definitivamente es bueno que en algún estado un secretario de educación haya sido un stripper. Y es que, díganme ustedes, mis queridos güeros, ¿quién está mejor capacitado para cobrar por enseñar si no lo es un stripper, ¿no? Pensémoslo así, mis queridos güeros. Un maestro, ¿qué hace? Un maestro pues enseña, es decir, sí, enseña, transmite conocimiento. ¿Y qué hace un stripper? Bueno, también enseña, no transmite conocimiento, pero definitivamente enseña. Y entonces un stripper definitivamente sabe de lo que hablamos cuando se trata de cobrar por enseñar. Entonces, pues bueno, el secretario de Educación en el estado de Veracruz sí sabe lo que hace, porque sí sabe cobrar por enseñar. Evidentemente habría que ver si esto se los puede transmitir también a sus compañeros de gremio, porque bueno, este señor pues se convirtió en maestro, eso nos dijeron, ¿no? Eso nos han querido hacer creer, y pues ahora también es secretario de Educación, previamente fue maestro, antes fue stripper, y cuando llega a la Secretaría de Educación, pues bueno, ya sabía cobrar por enseñar. Cuando era maestro, pues bueno, también evidentemente ya sabía cobrar por enseñar. Y pues ¿dónde lo aprendió? Pues en la escuela de la stripperación, cualquier cosa que esto quiera decir. Y ahí sabía cobrar por enseñar, mis queridos güeros. Y pues bueno, también esto se replica también en la actualidad en el país. El país México también cambió tiene ahora una secretaria de Educación que se llama Delfina. Realmente desconozco los apellidos de la secretaria de Educación, no me he dado a la tarea de investigarlos, realmente porque, pues bueno, por principio de cuentas me parece ser que se ganó de una manera no académica, como uno pensaría que se debería de ganar esos puestos, sino meramente por cuestión política se gana ese espacio. Recordemos que la señora Delfina fue candidata a gobernadora del Estado de México y perdió. Los habitantes del Estado de México dijeron, ¿sabes qué, señora Delfina? No que te queremos como gobernadora, preferimos al tío del expresidente, que no sabía absolutamente nada, creo, su tío, su primo, no me parece, y ahora, pues bueno, le dieron el premio de consolación, una vez que ganó Andrés Manuel López Obrador, le da como premio de consolación la titularidad de la Secretaría de Educación Pública. Esta señora, esta ex candidata, es ahora, entonces, repito, la mera de los designios de la educación en México. Ella es la que se encarga de representar, si es que se puede decir eso, de todos los maestros en el país. Y pues ahora ella es la que dirige las palabras en los consejos técnicos escolares. Que por cierto, habría que no sé, pues me parecería interesante, habría que dedicarle un espacio a hablar sobre los consejos técnicos. Digo, esto no es el espacio, definitivamente. ¿Qué vas a ver, mis queridos güero believers, de consejos técnicos? Su amigo y servidor, el abominable Güero de las Nieves, y nada más es un nevero que andaba por ahí
que lo más cercano que he llegado a las escuelas, mis queridos güeros, déjenme decirles que es estar afuera esperando que salgan los muchachos a que me compren las nieves. Pero pues bueno, definitivamente tengo algunos amigos y conocidos que ellos han sido muy duchos en la materia, déjenme decirles, ellos sí saben de lo que hablamos cuando hablamos de los maestros. Pero pues bueno, algún día los invitaré y les voy a decir, oye, platícanos qué cosas de los consejos técnicos, pero bueno, repito, este no es el momento. Entonces esta señora, repito, regresando a lo anterior, la señora Delfina, secretaria de Educación actualmente en México, se encarga de mandarles un mensaje a los maestros cada vez que hay esta cosa llamada el Consejo Técnico Escolar. Y en el último Consejo Técnico Escolar causó un revuelo, mis queridos güeros, que fue hundida, fue golpeada en las redes sociales porque cometió muchos desatinos. Desde mi punto de vista, desde mi opinión, cometió muchísimos desatinos, uno sobre el otro, fue muy constante esta desatinidad, que no digo, esa palabra no existe definitivamente, pero fue muy constante en hacer ese tipo de señalamientos, o decir estos desatinos, porque ya no son ni señalamientos. Fue muy constante en decir cosas que pues llegaron a herir las susceptibilidades del magisterio. Por eso les decía en un principio, cuando empezábamos este episodio del podcast, que pues es un tema del maestro, de los maestros, que está como que muy vigente, muy actual. Y esto es precisamente por esto, ¿no? Definitivamente, aparte de la época, pues bueno, tiene que ver mucho con los desatinos, lo que dijo, las declaraciones de la Secretaria de Educación Pública en México. Y es que hizo varios, voy a enumerarlos, permítanme ustedes, mis queridos güeros, yo sé que ustedes son personas, mis queridos güerobilibres, de mucha paciencia, es que voy a ocupar su paciencia, pero no voy a abusar de su paciencia, mis queridos güeros. Y entonces, bueno, vamos a enumerar a grandes rasgos cuáles fueron los desatinos que la maestra Delfina se encargó de decir en este mensaje a los consejos técnicos. Entonces, el primero es que dijo que ella señaló, no señaló, ella presentó el nuevo calendario escolar, y ocupó el espacio del Consejo Técnico Escolar para decirles, bueno, señores, pues ahí les va el nuevo calendario escolar. Es un calendario escolar garantizado de 200 días de trabajo. Y pues bueno, ahí viene una de las primeras cosas. Si hablamos de que el gremio o el maestro, en este caso el gremio magisterial, conjunto, y en lo particular el maestro es un ente que se encarga, una persona, ente, obviamente el gremio magisterial, y la persona, evidentemente el maestro, que se encarga de transmitir conocimiento, que es una persona que pues razona, que es crítica, que sabe expresar sus desacuerdos, y de repente le dan una información que a todas luces es falsa, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? El calendario escolar solamente te va a dar 200 días de trabajo. Yo creo que lo primero que hace el maestro es decir, a ver, vamos a ver si es cierto, vamos a contar, y cuál va siendo la sorpresa del magisterio, con que no son 200 días de trabajo, como lo dice la titular de la Secretaría de Educación Pública, que por cierto ya la acabo de googlear, y les voy a decir su nombre completo, se llama Delfina Gómez Álvarez, y resulta que dice, no, pues no es cierto, es una vil mentira lo que me está usted diciendo, señora Secretaria de Educación, porque no son 200 días de trabajo, son 200 días de clase, lo cual es diferente. ¿Por qué? Porque el maestro, evidentemente, de acuerdo a este calendario, va a dar 200 días de clase, pero va a trabajar más. Es decir, va a trabajar más días de los 200. Tendrá que, más allá de preparar clase, que eso es intrínseco, es decir, esto es como la parte medular del dar clases, hay que planear. Yo creo que no hay ningún buen maestro que pueda dar una buena clase si no la prepara. Si no sabe lo que va a decir, en qué tiempo lo va a decir, tendrá que ser, por lo que he visto de mis amigos que son maestros, cuando salen de las escuelas y me compran la nieve y platicamos, pues bueno, me dicen que tienen que hacer dosificaciones, que tienen que hacer planeaciones semanales, planeaciones de clase, tienen que diseñar los exámenes, tienen que
calificar esos exámenes, hacer listas de asistencia, hacer listas de calificaciones, hacer fichas descriptivas de los alumnos, hacer todo un diagnóstico, en fin, es mucho trabajo que hacen en esos 200 días, que es en los días de dar clases, definitivamente, pero el calendario también tiene otros días que no está diciendo la titular de la Secretaría de Educación, que van siendo alrededor de 230 y tantos días, me parece, 226, 236, no sé, no tengo el dato exacto, pero son más, ¿no? Entonces, yo creo que aquí vamos a emplear esta expresión muy coloquial tan propia en México, ¿no? Resulta que la señora Josefina dice, hay 200, la señora Delfina, perdón, no sé por qué tengo la fijación de Josefina en lugar de Delfina, dice la titular de la Secretaría de Educación, son 200 días de trabajo y, pues bueno, quiso dormir al velador, como comúnmente se dice aquí en México, quiso enseñarle a hacer chiles al chilero y pues se la empezaron a tundir, ¿no? Por principio de cuentas, repito, engañar al gremio que tiene como mucha capacidad de raciocinio y de procesar la información, pues bueno, creo que no le salió absolutamente nada bien. Sobre todo también pensando en que el asunto de decírselo a un gremio que acaba de pasar o que está transitando en estos momentos por uno de los periodos más difíciles, cuando menos en México, con respecto a la educación. Y me estoy refiriendo exclusivamente a, como bien ya lo saben, a la cuestión del confinamiento, el distanciamiento social, las clases en línea, las clases a la distancia, que las condiciones sanitarias le han impuesto no solo a México, sino a todo el mundo. Y ya lleva más de un año, al menos en México, empezó en marzo del 2020, hoy estamos en julio del 2021, ya lleva más allá de un año toda esta situación, y el gremio magisterial, los maestros en sí, han estado trabajando a la distancia. Yo conozco maestros que están yendo, si no a la escuela, están yendo a las comunidades, están yendo a las casas de los alumnos a decirles, ¿sabes qué, alumno? Te voy a dejar aquí unas copias, te voy a dejar en un libro subrayado, si tienes alguna duda, dime, y aquí de una vez te voy haciendo, vamos quitándonos esas dudas, vamos haciendo un resumen de todo lo que se supone que debes de ver, porque aquí viene lo curioso del asunto, déjenme decirles que esto definitivamente me causa, en algún momento lo podría decir que me causa risa, algunas veces me da coraje, todo depende del humor en el que me levante, mis queridos güeros, todo depende también, como dicen, de que nada es verdad, no, al revés, perdón, todo es verdad, nada es mentira, todo es color del vidrio a través del que se mira, y es que esta situación realmente ha sido como que muy... vamos a ponerla curiosa, por ponerle un adjetivo calificativo, y después ustedes la podrán calificar como mejor les parezca, mis queridos güeros. Y es que lo primero que hicieron cuando empezó esta situación de la pandemia, no era todavía titular de la Secretaría de Educación la señora Delfina, sino estaba Moctezuma, el titular de la Secretaría, y se le ocurrió una grandiosa idea de decir, bueno, pues en este país todo el mundo tiene acceso a la televisión, entonces le voy a pagar una millonada a las televisoras para que transmitan las clases y los alumnos se pongan a ver la televisión y ahí adquieran el conocimiento. Lo que jamás dijo, lo que jamás se dieron cuenta, o no tomaron en cuenta, o no quisieron tomar en cuenta, es que no todos los alumnos, pero por principio de cuentas, tienen acceso a la televisión. Podrán tener acceso a la televisión, la mayoría quizá en zonas urbanas, pero hay otros que incluso viviendo en zonas urbanas no tienen acceso a la televisión, no tienen televisión en su casa porque hay otras cosas más prioritarias que una televisión, por ejemplo, comer, y eso es muy prioritario, sobre todo sabiendo las condiciones económicas de nuestro país. Pero bueno, dejemos eso de lado, que no vamos a entrar ahorita en materia en eso. Entonces, pues bueno, ellos pensaron que esa era buena idea, que los alumnos estuvieran viendo la televisión y estuvieran adquiriendo sus conocimientos. Lo cual, si pensamos que toda la educación básica, que es jardín de niños, primaria, secundaria y bachillerato, tendrían que estar viendo esas clases por televisión, pues bueno, no les iba a alcanzar el día. Y ahí hubo una serie de problemas, aparte también de que no todos los alumnos aprenden de la misma manera, y eso también es curiosísimo. Digo, lo primero que te dice un maestro de educación básica, sea
particular o privada en México, te va a decir que no, que hay diferentes estilos de aprendizaje, al menos a grandes rasgos serían tres, que serían los visuales, los auditivos y los kinestésicos, es decir, quienes aprenden quienes aprenden viendo, los que aprenden oyendo y los que aprenden haciendo. Y pues bueno, evidentemente las clases por televisión podrían a lo mejor ayudar a un segmento de estos alumnos, pero no a todos. Y a eso vamos a unarle que no todos tienen vamos a sumarle que no todos tienen acceso a la televisión. Sumémosle ahora también que no todos aprenden al mismo ritmo, no todos aprenden de la misma forma. Y pues bueno, definitivamente esta situación del programa Aprende en Casa, pues bueno, no terminó dando los frutos necesarios. ¿Y quiénes salieron al quite? Pues nada más ni nada menos que el Magisterio en México. Magisterio en México se dio a la tarea de agarrar las riendas de la educación en sus manos y decir, señores, esto no funciona, pero no solamente me voy a quejar, no solamente voy a decir esto no funciona, sino voy a hacer lo que funcione. Lo que está mal lo voy a arreglar. Casi se convirtieron en mecánicos, mis queridos güeros, así es. Mis conocidos que son maestros me lo platicaron de primera mano. Bueno, esto no funciona, no me voy a quejar. No me voy a quejar nada más, voy a decir no funciona, pero lo voy a arreglar. Y se dio la tarea de ir, repito, casa por casa, a la casa de sus alumnos y decir, a ver, aquí hay unas copias, a ver, los que tienen posibilidades, pues bueno, nos vemos en una plataforma para tener una videoconferencia, para tener unas clases a la distancia. Y todo esto implicó no solamente tiempo, también implicó esfuerzo, implicó dinero, porque tuvieron que invertir en equipos de cómputo, tuvieron que invertir en cámaras, tuvieron que invertir incluso muchos de mis amigos, repito, que son maestros, pues bueno, tuvieron que invertir en una capacitación para poder ocupar de mejor manera las nuevas tecnologías o las tecnologías que tenemos a la mano, que tenemos disponibles para poder pues dar clases, para poder brindar una mejor atención y sobre todo buscando una mejor educación para sus alumnos, ¿no? Entonces, pues bueno, viendo esta situación, tomarles el pelo o decirles una mentirilla blanca, pongámosle que no tuvo la intención de engañarlos, pero sí, por ahí salió una mentirilla blanca por omisión, pongámosle así, démosle el beneficio de la duda a la secretaria de Educación, pues inmediatamente el magisterio dijo, sabes que no inventes, o sea, venimos saliendo de toda esta situación, vamos acabando el ciclo escolar con no lo doble, sino lo triple, hasta lo cuádruple de trabajo, y tú me sales con esta situación que me quieres tomar el pelo. Pues bueno, el magisterio se molestó. Pero también otra de las cosas que dijo, perdón, pero ahí está el gallo recordándome que esto es de madrugada, pero otra de las cosas que también dijo es que, y esto sí, no sé cómo calificarlo, usted califíquelo allá, mi querido güero, si usted tiene la posibilidad de dejarme sus comentarios allá en la caja de comentarios aquí abajo, pues hágame usted el favor de decirme qué opina de la siguiente declaración que dio la maestra, por cierto, la maestra Delfina, repito su nombre completo, Delfina Gómez Álvarez. Dijo que gracias a la indicación que dio gracias a la indicación que dio el presidente de la República, que se llama Andrés Manuel López Obrador en la actualidad, se garantizó el salario de los maestros. Y esto sí me parece uno de los peores desatinos. Usted ya sabrá cómo calificarlo, mi querido güero believer. Si puede, repito, déjame, ¿qué opina usted de este desatino aquí en la caja de comentarios? Y a ver, ¿usted qué opina? ¿Usted qué piensa? Porque básicamente al decir esto, ella dijo y dio por sentado que el maestro se quedó en su casa sentadito, cruzadito de brazos, rascándose la barriga, o lo que bien le parezca al maestro rascarse en los momentos de no hacer nada, si es que un maestro tiene momentos de no hacer nada. Y entonces el presidente de la República se vio magnánimo, se vio magníficamente benevolente y le siguió pagando a los maestros como de a gratis. Lo cual, repito, esto no es cierto. Evidentemente pudiera suceder que sí, en una expresión de individualidad. Es decir, habrá uno que otro o algún maestro a lo largo y ancho de la República Mexicana que evidentemente no hizo absolutamente nada durante todo este tiempo del confinamiento y que no se dedicó a dar clases
pero la mayoría, si yo conozco, no sé, 15 maestros, por decir algo, al menos de esos 15, al menos 14 han estado trabajando no solo lo doble, sino lo triple o a veces hasta lo cuádruple, porque necesitan suplir las carencias del sistema, no del sistema, ya no del sistema educativo en México, sino las carencias del sistema de vida en México. Y eso ya es mucho que decir, déjenme decirles, porque, bueno, hay personas o hay alumnos, como les decía, sus alumnos que no tienen acceso, por ejemplo, a la televisión, ¿no? Probablemente tengan televisión de esa que regalaron en el sexenio del presidente anterior, pero no tienen el acceso a los servicios de la televisión por cable, por ejemplo. No tienen el acceso a la internet, a dispositivos con los cuales poder tener una videoconferencia de una manera ágil, de una manera, sí, pues ágil, eficaz, porque también hay que reconocer que los equipos de cómputo durante este tiempo, pues se elevaron su precio, los equipos de telefonía celular también, los teléfonos inteligentes también elevaron su precio, e incluso los servicios los proveedores de internet también elevaron sus tarifas. Entonces, los maestros absorbieron todos esos gastos, ¿no? Se vieron todas esas inversiones, en realidad ellos lo vieron como una inversión, no como un gasto. Invirtieron en sus equipos de cómputo, invirtieron en sus equipos a lo mejor de telefonía, invirtieron en pagarle, en aumentar incluso el rendimiento de su servicio de proveedor de internet, es decir, aumentaron su ancho de banda, en fin, qué sé yo, y resulta que en lugar de reconocerles, la secretaria de Educación, en lugar de decirles, oigan, muchas gracias, hicieron un esfuerzo, pero nosotros vamos a hacer un esfuerzo para, aunque sea, regalarles una medallita o darles un papelito ahí, no sé, un diploma digital, un reconocimiento digital, ya que no vamos a invertirle en papel, pero no, al contrario, les digo, ¿saben qué? Les garantizamos durante todo este tiempo, gracias a la intervención del presidente de la República, les garantizamos su salario. Óigame, es que no es un salario garantizado y ganado de la nada, sino, repito, fue muy bien devengado, fue un salario realmente ganado a pulso, con sudor y lágrimas de muchos maestros. Déjenme decirles, conozco, no me van a dejar mentir algunos de ustedes, mis queridos güeros, conozco a algunos maestros que ya son grandes de edad y que les costó realmente sudor y lágrimas aprender el uso de las tecnologías, porque pues bueno, hasta antes de esta situación de la pandemia, hasta antes de esta situación del confinamiento, pues sí, ocupaban la computadora para hacer sus listas, para mandar sus calificaciones, para hacer unos escrititos, para hacer sus planeaciones, en fin, que definitivamente lo tenían que hacer, pero no era tan especializado y tan tecnológico el asunto como para poder diseñar clases no sé, de qué manera las diseñe un maestro. Si hay algún maestro aquí, que por favor me lo haga saber allá abajo en la caja de comentarios, o por favor puede dirigirse a mí, otra vez el gallo, o por favor puede comunicarse con un servidor, su amigo y servidor, el abominable Güero de las Nieves, por sus redes sociales. Puede mandarme sus opiniones al Facebook, el Güero de las Nieves, o al Twitter, @Güero de las Nieves. Bueno, ahí podrá usted decirme, mi querido Güero Believer, pues bueno, en qué plataforma o de qué forma los maestros ahora desarrollan o planean, no planear, no, pero sí desarrollar sus clases, sus diapositivas, a lo mejor PowerPoint, no sé, hay mucha paquetería o muchos programas con el cual podrían diseñar sus clases. Pues bueno, se dieron a la tarea de hacerlo y les costó trabajo a los maestros, realmente, como les decía, les costó sudor y lágrimas, y en lugar de que la titular de la Secretaría de Educación Pública en México dijera, bueno, gracias maestros, gracias por el esfuerzo, gracias a este esfuerzo, pues bueno, se les ha estado pagando, porque pues también sabemos del esfuerzo que ustedes están haciendo. No, simplemente les digo, pues que creen, seguimos pagándoles, ¿no? Casi tienen vacaciones gratuitas, es decir, durante todo ese tiempo han tenido muchas vacaciones, pero se los estamos pagando, lo cual definitivamente, repito nuevamente, justo como la anterior de los 200 días, del fiasco de los 200 días, estaba buscando la palabra para decirlo, justo también con el fiasco de los 200 días, se dio la tarea de decir, bueno, pues esta situación, ¿no?
les garantizamos, se les garantizó su salario como si no hubieran hecho nada, y el magisterio pues no dudó ni tantito en empezar a decirle sus cosas y tundirla en las redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, cualquier red social en esos momentos después del Consejo Técnico Escolar empezó a hacer una efervescencia y un hervidero de opiniones en contra de la secretaria de Educación, lo cual evidentemente me parece interesante porque, repito, el gremio magisterial o los maestros en México son los encargados de llevar el conocimiento, repito, de no solo de llevarlo, transmitirlo y conducirlo, sino también de pasar la información que tienen, pasarla por una serie de tamices, de filtros y poder saber cuál información es la verdadera y cuál no. Entonces, por lo tanto, en el momento en el que les cae una información que no es la correcta, pues inmediatamente respingan los maestros, reparan, como dirían en mi pueblo, ¿no? Simplemente dicen, oigan, momento, esto está mal. Y pues bueno, tunden a la secretaria de Educación en redes y le dicen, señora, déjeme decirle una cosa, si usted no lo sabe porque ya se le olvidó, como ya es usted una señorona encumbrada en la política, si es que eso se le puede llamar estar encumbrado, y pues definitivamente nosotros estamos trabajando desde que empezó. Y es que aquí hay otra cuestión que debemos de pensar, que es muy importante. El hecho de que las escuelas en este momento estén cerradas, que no haya nadie en las escuelas, que no haya maestros adentro de las escuelas, que no haya niños adentro de las escuelas, que no haya los abominables güeros de las nieves afuera de las escuelas esperando que salgan los chiquillos a comprar las nieves. Eso no quiere decir que la educación se haya detenido. Eso no quiere decir que los maestros estén en su casa rascándose las panzas. Habrá algunos, repito, que sí, pero yo creo que la mayoría no. No sé en qué porcentaje, sería mentiroso de mi parte decirles un porcentaje, pero yo creo que la inmensa mayoría, la práctica totalidad del magisterio estuvo volcada en las redes, estuvo volcada en sus equipos de cómputo, estuvo volcada en la búsqueda exhaustiva, la búsqueda casi frenética de instrumentos para poder llevar el conocimiento, ya va a hacer esta función que les decía que suena bastante bonito, como me gusta decirla. La voy a decir, permítanlo, mis queridos güeros, permítanme, lo voy a volver a decir. Va a esta función de transmitir y conducir el conocimiento. Entonces, llega el momento donde explotan y dicen, no manches, o sea, si lo menos, no manches, señora secretaria de Educación, te estás pasando, ¿no? Y otra de las cosas que me pareció a mí que creo que esto no lo he visto, cuando menos en las redes sociales, no lo he visto que lo toquen, pero en el mensaje que dio la secretaria de Educación Pública con respecto, o más bien no con respecto, sino con motivo del Consejo Técnico Escolar, ella dijo que el maestro es el mejor capacitado para evaluar el conocimiento de los alumnos durante el trayecto de la pandemia y que van a dedicarle un tiempo en el próximo ciclo escolar. Si bien ya les había mentido y les había dicho que solamente eran 200 días de trabajo, lo cual evidentemente, repito, no es cierto. Ahora les dice, van a tomar ustedes un cierto tiempo de mes y un cacho, mes y medio, no sé cuántos días, repito, no lo recuerdo, sí lo tenía, pero se me borró, lo tenía yo aquí anotado, pero se me borró. Van a tomar ustedes ese tiempo para recuperar a los alumnos que vienen mal, que no aprendieron lo que debían de aprender en este trayecto de la educación a distancia. Y esto pensando, repito, otra cosa bastante interesante, esto pensando que ya van a abrir las escuelas, y esto fue antes o durante el proceso de lo que se les denomina ahora, al menos en México, la tercera ola de contagio, digo que está empezando, es decir, el semáforo epidemiológico ya estaba en verde, ya todos estábamos como que muy contentos porque íbamos a poder retomar las actividades cotidianas como las teníamos hasta antes del confinamiento, pero resulta que no, que ahora con la nueva situación de que incrementan los contagios, al menos en México, pues bueno, están otra vez regresando el semáforo epidemiológico a los colores amarillo, naranja y rojo, y pues bueno, entonces hasta este entonces, cuando se da esta situación del Consejo Técnico, pues se pensaba en que se
iba a regresar ya de manera presencial a las escuelas, y entonces dice, bueno, van a recuperar a sus alumnos durante este mes y medio después de que inicie el ciclo escolar. Entonces, y después en el mes de noviembre, fíjense, lo cual es muy curioso, ustedes van a evaluar, prácticamente dijo lo siguiente: ustedes van a evaluar cuál es el aprendizaje de sus alumnos, y en noviembre ustedes van a emitir como el veredicto final del alumno, y si ustedes consideran que este alumno no puede o no debe estar en el grado que está, pues lo regresa, simplemente lo regresan. Lo cual, aquí déjenme expresarlo de esta manera, mis queridos güeros. Vamos a poner vamos a imaginarnos esta situación ya en la escuela para poder dar una opinión menos sesgada, una opinión pues más imparcial, lo más imparcial posible, ¿no? Yo tengo a mi hijo que lo mando no sé, ¿les parece les parece bien decir, lo mandamos al tercer grado de educación primaria, y la maestra o maestro que lo recibe en el tercer grado de educación primaria se da cuenta que mi hijo, porque yo no le puse la atención necesaria, porque no tuvo el acceso a las clases a la distancia, o porque simplemente no se me antojó, pues no le puse, no aprendió, no se me antojó darle el acompañamiento como padre de familia, o no pude, porque además déjenme decirles que un güero de las nieves como su amigo y servidor, pues bueno, definitivamente no está capacitado como para poder transmitir y conducir el conocimiento. Y entonces, pues bueno, mi güerito de las nieves, pues llega a la escuela y llega con muchas deficiencias. Entonces el maestro de tercer grado de educación primaria se va a encargar de darle los conocimientos del tercer grado de educación primaria, y durante el mes y medio que va a durar este periodo de recuperación, le va a dar también como que el resumen del segundo grado de educación primaria. Quiere decir que el maestro de tercer grado va a trabajar con los conocimientos o con su plan de trabajo de tercer grado, pero también tiene que hacer una recuperación rápida del segundo grado de educación primaria. Y ya en el mes de noviembre, si ve él que el alumno mi güerito de las nieves no se recuperó de la manera en la que él pensaba, entonces me va a decir, a ver, señor don güero de las nieves, venga y por favor vamos a regresar al güerito de las nieves a segundo grado. Lo cual me parece un desatino, por decirlo menos, porque no quiero herir susceptibilidades y no quiero decir malas palabras, definitivamente, mis queridos güeros. Me parece, cuando menos les decía, un desatino. Porque entonces el maestro se va a enfrentar a varios retos. El primero es empezar un ciclo escolar con una deficiencia brutal. La segunda es tratar de buscar resarcir esta deficiencia brutal que trae el alumno. Y la tercera es encontrarse con un padre, o que la posibilidad de encontrarse con un padre obstinado, con un padre violento, como pudiera ser a lo mejor su amigo y servidor, el abominable güero de las nieves, que evidentemente con toda la razón del mundo se va a enojar y va a decir, oiga, ¿saben qué? Pues ya no me hicieron perder a mí y a mi hijo, mi güerito de las nieves, le hicieron perder mes y medio, y ¿cómo se les ocurre decir que si el ciclo empieza en agosto, hasta noviembre, decirle que no puede estar en tercero, van a regresar a segundo? Imagínese usted, mi querido güero oyente, mi querido güero believer, mi querido amigo güero, que el daño que le van a causar a un niño que ya cursó durante, no sé, este mes y medio, ya cursó un grado superior, regresarlo al grado inmediato inferior. Y no solo el daño psicológico que le van a causar por hacerle esto, decirle a su nivel inconsciente o subconsciente que eres un burro, que no sirves. Y no solo eso, sino que los mismos alumnos o los mismos compañeritos del grado
anterior y del grado en el, pues, es decir, el grado en el que lo inscribieron y el grado al que lo regresaron, pues se lo van a estar machacando, déjenme decirles. Y es que en las escuelas se da mucho esto, no sé, en otros países, repito, si se dé, pero cuando eres en México, sí, le van a decir, ¿quién es ese güero de las nieves? Ah, pues es el que regresaron de tercero para segundo. Y eso yo creo, no sé, no soy experto en la materia, no me creo experto en la materia, pero yo me imagino que esto va a generar algún tipo de conflicto al interior de la psique. Fíjense qué bonito me estoy expresando, mis queridos güeros. Conflicto al interior de la psique. No sé si exista este concepto en la psicología, pero le va a generar, desde mi opinión, le va a generar un concepto al niño, le va a generar algún conflicto emocional, cuando menos, que puede incidir quizá en su autoestima esta situación. Pero bueno, la secretaria de Educación, muy oronda, así muy cómoda ella, con su cubrebocas de color negro y su y su traje sastre de color verde militar, como toda una Führer del Reichstag, de la Secretaría de Educación Pública, se le ocurrió decir, pues ustedes encárguense de hacer esto, mis queridos profesores, y ya ustedes acérquense y dense en la torre con los padres de familia, porque esa es otra cuestión, déjenme decirles. No solamente está el hecho de que los va a poner a hacer doble o triple trabajo la secretaria de Educación, sino los va a enfrentar a los maestros, los va a enfrentar contra los padres de familia y maestro contra maestro, porque esto viene otra situación, déjenme decirles. Aquí este tema da mucha tela de dónde cortar, mis queridos güeros, porque por allá, por los años en los cuales era presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el santo señor aquel que se aventó la guerra contra el narcotráfico, me parece que era en aquel entonces, no lo recuerdo, pero lo que sí recuerdo muy bien fue que en aquel entonces la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación era la señora Elba Ester Gordillo Morales, y se le ocurrió hacer un spot publicitario un día de la nada. Dijo, pues creo que me está ganando aquí la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, me está ganando espacio, vamos a darles una tupida, vamos a golpearlos de una manera, pues mediática. Y sacó un spot publicitario que decía básicamente lo siguiente: el maestro del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, está en el salón de clases dando clases, y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, están afuera en las calles echando relajo, bloqueando calles, haciendo desmanes y desbarajustes. Y es que efectivamente en aquellos entonces la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estaba en un paro indefinido, me parece, buscando mejores condiciones salariales, que eso es lo que evidentemente no dijo el spot publicitario. Estaba buscando mejores condiciones salariales, estaba buscando unas mejoras incluso también para las aulas. Y es que déjenme decirles, mis queridos güeros, que si ustedes no conocen una escuela pública en México, pues no saben de lo que estamos hablando, pero la mayoría de las escuelas públicas en México, ahí me atrevo a decir que sí, casi sería un 95.4%, es cierto, no sé qué porcentaje, pero la inmensa mayoría, si no es que casi la totalidad de las escuelas públicas en México están en malas condiciones, en muy malas condiciones. Entonces, pues bueno, los maestros de la coordinadora estaban haciendo una serie de movilizaciones para manifestar su descontento, su desacuerdo con la cuestión salarial y con la cuestión educativa, y mejorar las condiciones de salario, las de prestaciones para el magisterio y también para las cuestiones educativas. Y entonces, como no llegaron a ningún acuerdo, pues la señora Gordillo Morales dijo desde su casa de Miami, desde su casa en Texas, muy cómodamente dijo, ¿saben qué? Pues hagan un spot publicitario y pásenlo por la televisión abierta en México. Y sucedió. Desde entonces se ha habido, bueno, desde un poco antes, yo creo que desde su fundación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ha habido esta situación en la cual el mismo magisterio está enfrentado con el magisterio. Y esto no es
No es nada nuevo, definitivamente, y esto no es algo que yo haya inventado. Justo después, déjenme decirles, de que muchos maestros tuvieron y le dieron, vapulearon, déjenme decir esta palabra que me gusta mucho, vapulearon a la titular de la Secretaría de Educación Pública en las redes. Sale otra maestra a decir que los que se estaban quejando de las condiciones de trabajo que estaba poniendo la Secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina, eran unos resentidos, así los llamó, resentidos. Incluso dijo, no se dirigió a padres de familia, sino se dirigió no se dirigió a maestros, sino se dirigió a los padres de familia y les dijo, ¿te gustaría a ti que esos maestros resentidos tuvieran a tus hijos en el salón de clases? Como si poner los puntos sobre las IES o poner las cartas sobre la mesa o decir, en esto me estás mintiendo, fuera a ser resentido. Y esto es de lo que precisamente a lo que quiero llegar con lo que hizo el maestro Gordillo Morales con decir los maestros de la CENTE y los maestros del CENTE. Es decir, hay unos maestros que sí trabajan, maestros que no trabajan. Es decir, vamos a enfrentar, vamos a clasificar. Yo que no tengo como que otra cosa mejor que hacer, voy a enfrentar y clasificar a los maestros, unos contra otros, los que trabajan contra los que no trabajan, los que son resentidos contra los que sí somos no resentidos, y vamos a trabajar como nos diga la Secretaria de Educación Pública. Y ojo, lo que no dijeron los otros maestros, los que resentidos, pongámoslo así, resentidos, nunca dijeron fue que pues que no iban a trabajar. Simplemente le dijeron, oiga señora, no nos quiera ver la cara pues no nos quiera ver la cara, vamos a dejarlo ahí, no vamos a poner ningún adjetivo calificativo, pero sí les dijo, no nos quieran ver la cara, señora Delfina, maestra Delfina. Y la otra maestra se fue más lejos, arremetió y dijo, son maestros resentidos. Y esto es lo que precisamente de lo que quiero llamar su atención, mi querido güero, es que la misma situación con la cual se expresa la maestra Delfina es precisamente hacer esta situación de enfrentar maestro contra maestro y en dado caso también los padres contra los maestros, ¿sí? Lo cual es bastante peligroso además, déjenme decirles, porque pensándolo como se los había puesto en el ejemplo anterior, imagínense qué va a suceder cuando le digan al padre de familia, sabes que tu hijo va a tener que regresar al grado inmediato superior porque no alcanzó los aprendizajes esperados o no llegó al conocimiento esperado, no sé, el término que vayan a emplear los maestros, y que lo está avalando la misma Secretaria de Educación Pública. Le está diciendo, en el mes de noviembre tú vas a saber si el alumno pasa de grado o se regresa. Si ya empezó el ciclo escolar para el alumno en el mes de agosto, ¿por qué esperan hasta el mes de noviembre? ¿Y qué va a suceder? Pues bueno, que se va a juntar nuevamente la comadrita. Dice, ay, comadrita, es que no lo manda usted ya ve lo que le hizo la maestra fulanita de tal a mi nietecito, pobrecito, que lo regresaron. Y por culpa de la triste vieja aquella, pues el alumnito pues va a ser un alumnito resentido, ahora sí vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Y ese es el grave problema de toda esta situación que se está gestando y se está generando en México, déjenme decirles. Otro de los enfrentamientos quizá, y ya con esto me despido, como dice la canción, mis queridos güeros, es precisamente, y que de lo cual probablemente el magisterio no habla abiertamente, cuando menos en las redes sociales, no lo ha dicho de manera abierta. Yo creo que precisamente quizá como una estrategia para evitar ciertos enfrentamientos, para evitar ciertas condiciones, incluso a lo mejor de la ley del mínimo esfuerzo, que déjenme decirles, además, esto en México es como que muy común, esto hablar de la ley del mínimo esfuerzo, déjenme decirles, ¿no? Y no solo en cuestiones educativas, sino a nivel cultural, es decir, yo creo que es algo intrínseco ya de la nacionalidad mexicana, de la sociedad mexicana, esto de la ley del mínimo esfuerzo. Y esto es en el sentido de que antes de que terminara el ciclo escolar y de que fuera esta situación del Consejo Técnico Escolar, la Secretaria de Educación se le ocurrió lanzar por ahí, como quien no quiere la cosa, un acuerdo de evaluación. Palabras más, palabras menos, el acuerdo de evaluación decía que el alumno que no haya alcanzado los aprendizajes necesarios o los aprendizajes esperados, o que el alumno, por el simple hecho de haber estado en comunicación con el maestro, tendría el acceso a la calificación mínima
aprobatoria, es decir, no va a haber alumnos reprobados en este ciclo escolar, de acuerdo a lo que dijo la secretaria de Educación Pública. Y en el caso de que el alumno no se haya comunicado, que haya sido comunicación nula o comunicación intermitente, entonces el maestro se va a encargar de hacer la cuestión de recuperación, y si no, pues bueno, al siguiente ciclo escolar tendrán hasta el mes de noviembre. Lo cual, híjole, déjenme decirles que es una cuestión bastante compleja y complicada, porque está minimizando, desde mi opinión, déjenme repetirlo nuevamente, decirlo no por enésima vez, es solamente mi opinión, pero lo que está sucediendo aquí es que le está, desde mi opinión, repito, otra vez, repito, desde mi opinión, y dándole una calidad, poniéndole yo un adjetivo calificativo a esta situación, pues están regalando la calificación al alumno. Y es que el mecanismo que tiene el maestro para evaluar, o para, pongámosle decir, para incentivar al alumno para hacer o llevar a cabo las cuestiones de tareas y que son conducentes, además del aprendizaje, es precisamente poner una calificación. Y existe el miedo intrínseco también, o existe la espada de Damocles pendida sobre el alumno, de decirle: si no lo haces, repruebas. Y este condicionante que es muy común, al menos en México, decirle al alumno: si no lo haces, repruebas, es lo que el aliciente, el incentivo, el aguijoneadero que le dan al alumno para que pase de la inactividad, de la inmovilidad, a hacer las actividades. Y pues bueno, básicamente se las evitó, se las quitó, se las dejó de lado, estas herramientas coercitivas, por llamarla de alguna forma. Qué bonito me estoy expresando, mis queridos güeros. Estas herramientas coercitivas se las quita este acuerdo de evaluación, y con la mano en la cintura les dice: ¿saben qué? A inicio de ciclo escolar les dijimos, la Secretaría de Educación Pública, que íbamos a revalorar la figura del docente. Pero ahora, a final de clases, pues Nanay dijo, no sé quién lo haya dicho, pero Nanay. Y entonces, pues bueno, síganle y pónganle el 6 a cualquiera de los alumnos que, pues aunque no haya aprendido absolutamente nada. Con su permiso, mis queridos güeros, me voy a tomar un traguito de café porque ya se me está secando la boca. Para todos aquellos que les guste el ASMR, aquí les dejo un ASMR de su amigo y servidor, el abominable Güero de las Nieves, bebiendo un traguito de café. Cafecito de Córdoba, déjenme decirles que muy sabroso, ¿eh? Si usted, mi querido güero, me está viendo en estos momentos por el YouTube, sabrá que estoy disfrutando una deliciosa taza de un café calentito y aromático de Córdoba. Déjenme decirles, miren qué sabroso está. Si me está usted escuchando en el podcast, pues bueno, mi querido güero, pues bueno, imagínese que me estoy bebiendo esta taza de café riquísima. Pero bueno, regresamos, porque ustedes no vinieron a escuchar ni a ver al güero bebiendo café, ni mucho menos escuchar el RSMN. Oh, perdón, ya hasta me golpeé aquí. Del güero bebiendo café. Entonces, regresando a esta situación la que les estaba platicando, pues parecería que si ya les había dicho que en México se hace muy común esta situación de la ley del mínimo esfuerzo, y déjenme decirles que yo creo que esto solamente es de México. No sé si sea cierto, si sea así, si haya en otros países esta ley del más mínimo esfuerzo, que quiere decir esto, que pues bueno, si puedo, como estudiante teníamos muy dado este dicho, ¿no? Después del 6 todo es vanidad, ¿no? Nada, lo que importa es aprobar la materia, no importa con qué calificación, pero nada más aprobándola me doy por bien servido. Y esto yo creo, repito, que es como que muy propio de la mexicanidad, de la cultura mexicana. No sé si en otro país también se dé, pero al menos hay algunos dichos, por ejemplo, los abuelos tenían algunos dichos, por ejemplo, de nadie siembra, el que siembra tamarindo no come que tamarindo, porque evidentemente el tamarindo es un fruto que tarda, creo que
si mal no recuerdo, 50 años, es decir, una vez que yo siembre un árbol de tamarindo va a tardar, creo que 50 años en dar frutos de tamarindo, y esto implicaría como una previsión al futuro, un futuro muy lejano. Pero la inmediatez del mexicano promedio, la inmediatez del mexicano actual es bárbara, definitivamente. Y la niñez al menos, o la juventud al menos de actual en México busca eso, algo muy inmediato. Es decir, lo que yo haga hoy me tiene que rendir frutos hoy. Lo que yo tenga que hacer en este momento es para cumplir y para cubrir una necesidad inmediata. No pienso a futuro, ¿no? Y eso lo vemos definitivamente, por ejemplo, en la educación ambiental, ¿no? No nos importa acabarnos el mundo, el planeta, el ecosistema, siempre y cuando tengamos la necesidad o hayamos cubierto una necesidad muy inmediata. Perdón, otro traguito de café. Y bueno, en este sentido es precisamente que yo opino que se da esta situación. No se les dice al individuo, vamos a cubrir tu necesidad inmediata, que es pasar al siguiente grado inmediato superior. ¿De qué manera? Pues bueno, dándole la calificación. ¿De qué manera lo voy a hacer? Le voy a indicar al profesor, le voy a indicar al maestro que haga lo conducente para que te ponga la calificación mínima aprobatoria. Y pues bueno, a muchos alumnos, muchos sabedores de esta situación, pues se echaron a la hamaca, no hicieron absolutamente nada, sabiendo y sabedores, mis queridos güeros, que iban a aprobar, que iban a pasar, que iban a acreditar el pase al siguiente, de manera automática ya, el pase al siguiente nivel o al siguiente grado superior. Entonces, lo cual, pues me parece, a mí, mi querido güero, me parece algo no correcto definitivamente, porque lo importante y lo interesante del asunto es precisamente enseñarle al alumno que tiene que esforzarse mucho, de enseñarle que la calificación depende de su esfuerzo, depende de su grado de aprendizaje. Y esto es aquí lo interesante del asunto. Con esto me despido, mis queridos güeros. Me parece que fue un desatino total el mensaje que dio la secretaria de Educación en México. Desgraciadamente, en algunos otros casos, diría yo, bueno, ¿qué se puede esperar de un secretario de Educación que no es maestro? ¿Qué se puede esperar de un secretario de Educación que es licenciado? ¿Qué se puede esperar de un secretario de Educación que es, no sé, doctor? Y no por minimizar o no por hacer menos esas profesiones, sino simplemente porque un médico evidentemente es un profesional, un profesionista, es un entendido en la materia, pero en la materia de medicina, en la materia médica. Un licenciado es un entendido, es un erudito en la materia, pero en la cuestión de leyes. Y pues bueno, desgraciadamente aquí eso había sucedido en México, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue presidente después de la República y que tiene un grado académico en economía, que pues bueno, no se lo vimos por ninguna parte, pero bueno, eso es harina de otro costal. Fue secretario de Educación. Entonces, pues bueno, uno diría, bueno, ¿qué puede saber de educación? Ernesto Zedillo Ponce de León, que pues bueno, es economista, que es ecónomo, pero no es maestro. Pero pues ahora sí, mis queridos güeros, me taparon el chipo, me taparon la boca, me taparon la trompa, me taparon el hocico, porque resulta que Delfina, déjame decirles otra vez su nombre, no me lo sé, que Delfina Gómez Álvarez fue maestra de educación secundaria y después fue directora de educación secundaria, según recuerdo, si mal no recuerdo. Y pues resulta que a pesar de haber sido maestra, pues no tiene una breve idea, o cuando menos no tuvo un solo gramo de empatía con el gremio magisterial. Y esto me recuerda, a mis queridos güeros, la cuestión de la inmediatez, del mexicano. Me recuerda a este chiste, mis queridos güeros, y con este chiste me despido, no sin antes pedirles, por favor, que me regalen su valioso like, se suscriban al canal de su amigo y servidor, el abominable Güeros de las Nieves, en este podcast que se llama La Vis Conversa, y que pues si les gusta el podcast, pues me recomienden con sus amigos que escuchen este podcast. Y si no les gustó el podcast y han llegado hasta acá, pues les pediría que recomienden con sus enemigos el podcast, para que ellos también sientan
en lo que es perder más de una hora de su tiempo escuchando las babosadas que dice su amigo y servidor, el abominable Güero de las Nieves. Mientras tanto, mis queridos güeros, gracias por haber estado conmigo en este podcast que se llama A la Visconversa. Y les repito, con este chiste voy a terminar. Bueno, les decía, resulta que la inmediatez del mexicano, la inmediatez de cubrir las necesidades del mexicano y en específico de los alumnos en esta cuestión del magisterio en México, me recuerda este chiste muy, muy interesante que espero no herir susceptibilidades, pero a mí me causa gracia y me parece que retrata de una muy buena manera esta situación. Dicen que estaba el maestro de maestros, el maestro más grande de todos los tiempos, llamado Jesús, allá por los lugares de la Galilea, allá en la época del Imperio Romano, en la época que Jesús viajaba, que Jesús viajaba y que estaba en la tierra, y se acercaron sus 12 discípulos y les preguntaron, maestro, ¿qué haremos el día de hoy? Entonces Jesús les dijo, ¿saben qué, señores? Pues agarren ustedes una piedra y síganme. Cada quien agarró una piedra, del tamaño que más le pareció y empezaron a seguir a Jesús, ¿no? De repente, pues ya saben, el discípulo malévolo, el discípulo mal visto, Judas Iscariote, vio a todos los demás, están agarrando piedras relativamente grandes y se le ocurrió agarrar una pequeña piedrecilla del más o menos el tamaño de su mano o más pequeña y la echó en su morral y empezó a caminar atrás de su maestro y atrás de sus compañeros discípulos y caminaron por el desierto de Judea hasta llegar a una colina y empezaron a subir la colina. Y subieron la colina y hasta llegar hasta arriba, el maestro Jesús les dice, muy bien, ahora acérquense, agarren sus piedras y vamos a bendecirlas y dar gracias al Señor y se van a convertir en pan porque nos vamos a quedar aquí 40 días y 40 noches a estudiar. Puso evidentemente la sorpresa de Judas Iscariote fue brutal porque pues nada más llevaba pequeña piedrecilla. Así es que esto lo entendió y lo razonó Judas Iscariote, pasaron los 40 días y 40 noches y él pues evidentemente bajó de la colina con un hambre endemoniada, por decirlo menos. Cuando en otra ocasión se acercan los discípulos y le dicen nuevamente, maestro, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El maestro les dice, ahora sí, bueno, pues me parece bien, que bueno que tengan intenciones de hacer algo el día de hoy. Agarren una piedra y acompáñenme, síganme. Y ahora sí, dijo Judas Iscariote, no me la vuelven a hacer y agarró una piedra, pero señor Piedrononón, que pesaba casi lo mismo que él, cargó con la piedra a cuestas y siguieron al maestro. Ahí van los maestros y él iba sudando, iba pujando. Llegaron al pie de la colina, una colina más grande y siguieron trepando por la colina y llegando hasta arriba les dijo el maestro Jesús, muy bien, qué bueno que llegaron hasta acá mis queridos discípulos, ahora sí, agarren su piedra, póngala en el suelo y siéntense a escuchar lo que les voy a decir. Pues obviamente aquel no podía, casi se puso verde de la rabia y del coraje porque había hecho un esfuerzo sobrehumano pensando que se iba a convertir nuevamente su piedra en pan y no fue así. Pero pues bueno, esto precisamente me parece, mis queridos güeros, que retrata muy fidedignamente el alumnado en México y definitivamente, pues bueno, esta medida de darles el 6 o la calificación aprobatoria así sin nada, pues bueno, solamente sirve para eso, para cubrir una cuestión meramente inmediata. Pues me despido de este podcast y de ustedes, mis queridos Güero Believers. Gracias por haber estado conmigo en este podcast que se llama A la Visconversa. Nos vemos en el siguiente episodio. Les repito, regálenme su valioso like, suscríbanse y activen la campanita para que sepan cuándo estaremos subiendo nuevos podcasts y ahora los vamos a hacer en vivo. Muchas gracias, sean felices. Es que me despido de ustedes, mis queridos güeros, diciéndoles lo que acostumbro decirles. Muchas gracias por estar conmigo. Sean felices, pásenla chido, que viva el rock. Hasta la próxima.